Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarles a todos. Gracias a Dios porque ya estamos aquí listos para nuestra siguiente lección del curso de Primera de Corintios. Estamos estudiando Primera de Corintios y gracias a Dios a todos los que se conectan para que juntos podamos estudiar. El día de hoy estaremos estudiando el capítulo 15 de Primera de Corintios. Así que, bueno, le invito a que me acompañe con su Biblia a Primera de Corintios 15 para que juntos estemos estudiando este tema interesante. No solamente interesante, sino fundamental y muy importante en la vida de todo cristiano. Todos nosotros como cristianos debemos entender y debemos reconocer la importancia del tema que vamos a estudiar el día de hoy, que de Primera de Corintios capítulo 15, que precisamente es el tema de la resurrección de los muertos. El tema de la resurrección es fundamental para nosotros y tenemos que comprenderlo así con la importancia que la misma Biblia le da. Estamos estudiando Primera de Corintios. Si ya está ahí, no cambie, no lo pierda, pero solamente déjeme leer Hebreos capítulo 6. El autor de Hebreos habla acerca de ese tema y dice: por tanto, Hebreos capítulo 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, los fundamentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento y empieza a explicar. Lo que está diciendo Hebreos 6 es, hay cosas que son un fundamento, que son la base de la doctrina de Cristo. Dice, y no tienes otra vez que trabajar en ellos cuando se supone que eso es algo que tú ya debes tener perfectamente claro en tu vida cristiana. Y los menciona cuáles son esos fundamentos o rudimentos, pero fundamentos en la vida cristiana, que todo cristiano debería entender, que no debería haber duda al respecto, y dice cuáles son. Número 1, el arrepentimiento de obras muertas. El perdón, el arrepentimiento, la conversión, estamos de acuerdo, es algo que tú y yo entendemos. La fe en Dios, claro, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La doctrina de bautismos, cuando dice bautismos, está hablando en plural. Nosotros entendemos los dos bautismos, que es el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo, que deberíamos estarlo entendiendo. La imposición de manos, cuando habla de la imposición de manos, está hablando de este tema de autoridad, o por lo menos así lo entendemos en el Nuevo Testamento. Cada vez que se habla de imposición de manos, estamos hablando de un tema de autoridad. De la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, son temas que la Biblia establece, que el autor de Hebreos establece como fundamentales: la resurrección de los muertos y el juicio eterno, la escatología personal. Entonces, fíjate, lo que está diciendo en pocas palabras es el elemento más básico que debería existir en toda persona, es el tema de la resurrección. Deberíamos estar entendiendo perfectamente cómo es que funciona la resurrección y por qué es importante. Tan importante es entender la resurrección y el funcionamiento de la resurrección como el entendimiento de la fe. Es lo que está diciendo el autor de Hebreos, como el entendimiento del arrepentimiento y de la vida nueva en Cristo. Es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Entonces vamos a estudiar el día de hoy Primera de Corintios 15, porque justamente habla de este tema, habla del tema de la resurrección, y vamos a ver cómo es que el autor lo enseña y lo menciona. Pablo enseña acerca de la resurrección. Permítame leer. Versículo 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Cuando dice además, entonces está añadiendo a la información que ya enseñó este tema de la resurrección, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Okay? Cuando dice creísteis en vano, significa creísteis de manera superficial.
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Dice, ¿cuál es el evangelio que yo les he enseñado? Dice Pablo. Número 1, versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El arrepentimiento de obras muertas. Cristo murió por nuestros pecados. Versículo 4, que fue sepultado. Y versículo 4 también, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, estos tres elementos es parte del evangelio de Jesucristo, y es el evangelio que predicaba Pablo, que Jesucristo murió por nuestros pecados, que Jesucristo fue crucificado y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y dice versículo 5, y apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, quien no soy digno de ser llamado apóstol. Entonces Pablo está diciendo, mira, si algo yo te he predicado en este evangelio respecto de Jesucristo, es que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. Y de su resurrección tenemos muchos testigos. Tenemos a Pedro, tenemos a los discípulos, tenemos a más de 500 personas, y estoy yo, porque también se me apareció a mí, resucitado. Yo vi a Jesucristo resucitado. Es lo que está diciendo es lo que está diciendo el apóstol. Por lo tanto, podríamos entender que la resurrección es un tema fundamental en la Biblia. Dice, pero versículo 10, por la gracia de Dios yo soy el que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Está hablando acerca de su apostolado. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Por qué Pablo está hablando de este tema? Porque evidentemente era un problema y era un tema que se estaba discutiendo en la iglesia de Corinto. Porque había personas que seguramente tenían esta idea de que no existía resurrección de muertos. ¿Cómo es que hay personas en la iglesia en Corinto que piensan que no hay resurrección de muertos? Bueno, esto sucede porque hay que recordar de la alta influencia helenista que estaba presente en todo el reino o el imperio romano, esta influencia helenista, y mucho de esta influencia helenista era la no resurrección de los muertos. Por lo tanto, por ejemplo, personas como los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Esta no resurrección era una influencia muy importante para la iglesia en este tiempo. Por lo tanto, es fundamental que Pablo le dedique un capítulo entero para explicar y hablar acerca de la resurrección. Y todo este capítulo 15 es eso, el tema de la resurrección. Entonces, versículo 12 dice, hay algunos que están diciendo que Jesús no resucitó. Y a partir del versículo 13 empieza la exposición del tema. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si ustedes creen que los muertos no van a resucitar, entonces eso incluye a Jesucristo, que Jesucristo no resucitó. Alguien podría decir, no, es que Jesús sí resucitó. Todos los demás no vamos a resucitar, pero Jesús sí resucitó. Es diferente. Más adelante Pablo aborda este argumento o responde a este argumento explicando por qué no puede ser así. Pero continuamos con la lectura. Entonces dice, si tú no crees en la resurrección de los muertos, implica que entonces Jesús tampoco resucitó. Y versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, y vana es nuestra predicación, y vana es nuestra fe. Si Jesús no resucitó, pues entonces es vano todo lo que estamos enseñando. Y si somos hallados falsos testigos de Dios,
porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, si Cristo no resucitó, número uno, es vana nuestra fe, y número dos, somos unos mentirosos delante de Dios. ¿Por qué delante de Dios? Porque si Cristo no resucitó es porque Dios no le resucitó. ¿Ok? Porque Dios no le resucitó. Entonces nosotros somos unos falsos delante de Dios. Somos falsos y testificamos de algo que Dios no hizo. Versículo 17. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Vuestra fe es vana porque aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo lo que está diciendo es, si no hay una resurrección y si no hay una vida eterna, si la vida cristiana solamente es para aquí, para la tierra, entonces ¿sabes qué? Somos los más dignos de lástima. Porque entonces, ¿qué tipo de fe vale la pena vivirla nada más aquí en la tierra si no hay una esperanza futura? Y Pablo dice, si nuestra fe solamente es para esta vida, somos los más dignos de conmiseración, somos los más dignos de lástima. Porque entonces nuestra predicación es totalmente absurda. Versículo 20. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Dice, Cristo resucitó. ¿Por qué no puede ser, como dice Pablo, por qué no puede ser que nadie ha resucitado, pero Él sí? ¿Por qué no se puede aceptar que los muertos no resucitan? Pero Jesús sí resucitó, y como Jesús es la excepción, entonces por eso es el Señor, por eso es el Rey, por eso es el Salvador, porque Él sí venció pero los demás a la muerte, pero los demás no lo vamos a hacer. O sea, ¿por qué no podemos considerar que Jesús es la excepción? Bueno, dice, porque versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos y es primicias de los que durmieron. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa esto? Es el primero. Jesús es el primero que ha sido resucitado. Usted dirá, a ver, espérame, ¿cómo va a ser el primero que ha sido resucitado si Lázaro resucitó? Si el hijo de la viuda resucitó, el hijo de la viuda del Antiguo Testamento resucitó. La Biblia misma dice que muchos que estuvieron que de la muerte de Jesús, cuando Jesús murió, muchos resucitaron. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dice esto? Porque todos ellos resucitaron, pero eventualmente volvieron a morir. Y no resucitaron de manera glorificada. Y Jesucristo sí lo hizo. Y eso lo explica Pablo más adelante. Dice, porque por cuanto, versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Está haciendo referencia a el libro de Romanos, que en donde él ya había dicho, porque que a través de Adán entró la muerte, pero a través de Jesucristo entró la salvación y la redención y la justificación. No solo eso, sino también la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, versículo 22, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Una disculpa. Ahora, Pablo lo explica con lujo de detalle en el versículo 23. Si los muertos van a resucitar, ¿por qué no han resucitado? Creo que era una pregunta válida para la gente en este momento, en este entonces, ¿no? A ver, Pablo, si tú me estás diciendo que los muertos van a resucitar, ¿por qué no han resucitado? ¿Por qué no se ha dado esta resurrección? Versículo 23. Cada uno en su debido orden. ¿Cuál es el orden establecido para la resurrección?
Primero Cristo, las primicias. O sea, el primero que va a resucitar. Y entendamos, cuando habla de resurrección, habla de esta resurrección glorificada. ¿Ok? Una resurrección glorificada. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Ok? Los que somos de Cristo seremos resucitados en su venida. Y esto necesariamente nos tiene que referir a Tesalonicenses. En el libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, Pablo lo explica muy bien este tema. Perdón, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en donde dice, dice versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, cuando el Señor entonces venga por su iglesia, descenderá del cielo, y los muertos resucitarán con él. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Lo que está diciendo aquí lo enfatiza en primera de Tesalonicenses capítulo 4 y también capítulo 5, que ya no leímos, donde dice, mira, primero van a resucitar, el primero que resucita es Cristo, después lo que van a resucitar somos nosotros, pero en su venida. Versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Y luego sucederán todas las cosas. Aquí Pablo no entra al detalle. El objetivo de Pablo no es explicar escatológicamente lo que va a suceder, sino solamente hablar de la resurrección. Mira, la resurrección va a ser así, primero Cristo, luego nosotros, pero será en su venida, no cuando muramos como Él, sino en su venida, y después van a suceder todas las cosas del fin. ¿Ok? Da un resumen genérico. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a todas las cosas, es decir, a Dios. Ok, versículo 29, Pablo retoma el tema y dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Lo que está Pablo diciendo aquí es, este versículo ha sido mal interpretado, mal entendido muchas veces, y algunas personas piensan que Pablo está diciendo que hay un bautismo por los muertos. No existe tal cosa. Pablo está utilizando un argumento un argumento en el cual hace referencia incluso a un tema que podría ser totalmente inadecuado, incorrecto y fuera de todo sentido y de toda proporción, y explicando, a ver, si los muertos no resucitan, imagínense aquellos que dicen que se bautizan por sus muertos, pues menos, ¿no? ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Los muertos resucitan. Si los muertos no resucitan, entonces, ¿ustedes para qué se están bautizando por los muertos? O sea, ¿para qué se bautiza por los muertos? Ese es el argumento que está utilizando Pablo. Nunca está diciendo que es una práctica que se debe realizar. Versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? O sea, ¿por qué
¿Por qué nosotros deberíamos estar preocupados si no hay resurrección de muertos? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Mira, Pablo está diciendo acá, si la resurrección de los muertos no es una realidad, si nosotros no vamos a resucitar, pues perdón, vana es nuestra fe. ¿Qué estamos haciendo acá? Si no hay una vida más allá, si no hay una vida eterna, pues vivámosla esta. Y Pablo utiliza una frase que no es suya, sino era una frase popular en esta época, sobre todo en Corinto, y dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, disfrutemos nuestra vida. ¿Qué caso tiene estar haciendo lo que estamos haciendo? Versículo 33, no erréis, o sea, no te equivoques, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y dice, mira, te voy a decir cuál es el problema de todo, que estás teniendo conversaciones inadecuadas y esos están corrompiendo tu conocimiento. Dice Pablo, no prestes atención a conversaciones inadecuadas e incorrectas que te están llevando a un entendimiento inadecuado respecto de este tema. Versículo 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra los digo. Hay muchas personas que están hablando, pero ni siquiera conocen a Dios. Hay personas que no conocen a Dios, que están en la iglesia, pero no conocen a Dios, o no conocemos a Dios. Versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo? Y Pablo da una mayor explicación, un tema hermosísimo acá. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Dice, a ver, no es con tu cuerpo. Aquí dice, lo que tú siembras no se vivifica. No es este cuerpo con el que vas a resucitar. Dice, versículo 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Lo que está diciendo es, mira, no es este cuerpo con el que vas a resucitar, sino vas a resucitar con un cuerpo en glorificación. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de los aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Lo que Pablo está diciendo es, entiende que no vas a tener este cuerpo terrenal, no va a ser exactamente con el cuerpo terrenal. Por lo menos es lo que nosotros entendemos al leer esto. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Es decir, vamos a resucitar, número uno, de manera incorrupta. ¿Qué significa incorrupta? Si estamos hablando del cuerpo, ¿qué sería incorrupto? Número uno, sin enfermedades. Número uno, sin defectos. Número uno, sin aquellos elementos inapropiados, inadecuados en nuestro cuerpo, defectos, deformidades, enfermedad, etcétera. Entonces, número uno es incorrupción. Vamos a resucitar incorruptos, en incorrupción, número uno. Número dos, dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. ¿Por qué dice se siembra en deshonra? La muerte de los santos es honrosa delante de Dios, por supuesto, y honramos a las personas que mueren en Cristo, y lo recordamos y amamos a las personas que mueren en Cristo, pero tenemos que reconocer que a nivel físico y corporal, la muerte es algo deshonroso. La muerte es el proceso a través del cual nuestro cuerpo llega a su límite de vida, y en eso hay deshonra. Entonces lo que está diciendo Pablo, morimos en deshonra, pero resucitaremos en gloria. Se siembra en debilidad,
se resucitará en poder. Cuando dice se siembra, ¿a qué se está refiriendo? Cuando el cuerpo es llevado a la tierra en debilidad. Un cuerpo que está falleciendo es un cuerpo débil, pero resucitará en poder. La resurrección va a ser algo impresionante, porque la persona va a resucitar en poder, va a resucitar en gloria, va a resucitar en incorrupción. Pablo menciona esos tres elementos. Número 1, no habrá incorrupción. Perdón, habrá incorrupción, no habrá corrupción. Número 1. Número 2, habrá gloria. Número 3, habrá poder. Qué impresionante. Versículo 44. Ahora, vaya pensando cómo sería un cuerpo así, un cuerpo resucitado, sin corrupción, sin defectos, lleno de gloria, lleno de poder. ¿Cómo se lo imagina? Se siembra cuerpo animal, pero resucitará un cuerpo espiritual. La resurrección privilegiará el tema espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, versículo 45, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Nosotros somos terrenales porque venimos de Adán, pero cuando resucitemos en Cristo seremos como Cristo, ¿no? Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Es decir, Pablo está diciendo, pero eso sí les digo, hermanos, ninguno de nosotros, aunque cuando el Señor venga estemos vivos, no podremos con este cuerpo heredar el reino de Dios. No puede ser, dice Pablo, porque lo terrenal no pertenece a lo espiritual. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos vamos a morir, pero todos seremos glorificados. Unos a través del proceso de la muerte y otros cuando Jesús venga por nosotros. Pero todos necesitamos ser transformados. En algún momento, versículo 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Con esta redacción de Primera de Corintios 15 y con la redacción de Primera de Tesalonicenses 4, parecería que Pablo tenía la certeza de que Jesucristo llegaría antes de su muerte. Eso parece, es una inferencia, no hay más información más que sus palabras. Cuando habla de los que están vivos, dice nosotros que estemos vivos, nosotros que viviremos. Entonces pareciese que Pablo pensaba que la resurrección de los muertos y la segunda venida de Cristo sería prácticamente inmediata. Parece indicar que así era, pero ahora entendemos que no. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cómo lo incorruptible se va a vestir de corrupción? ¿Cómo lo corruptible se va a vestir de incorrupción y cómo lo mortal se va a vestir de inmortalidad? A través de la resurrección, no a través de la muerte. No es la muerte, es la resurrección. Y esto es algo muy importante. Hay muchas personas que piensan, es que la muerte es lo que libera el espíritu. Ok, eso es lo que creen algunas otras religiones. Nosotros no creemos eso. Lo que lo que va a traer un nuevo ser a mi vida y un cuerpo glorificado es la resurrección. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida, es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro,
tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Por qué es necesario entonces que tengamos este nuevo cuerpo? ¿Por qué? Porque es una forma de vencer a la muerte. Con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo en poder, un cuerpo a través del cual no hay pecado. No hay pecado. Y esa será la mayor victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Un cuerpo en el cual no hay muerte y un cuerpo en el cual no hay pecado. ¿Se imagina? ¡Wow! ¡Qué hermoso! Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando tú pierdes esta perspectiva de gloria, pierdes también la razón y el objetivo de tu trabajo. El trabajo no es en vano. ¿Porque me lo van a reconocer? No. ¿Porque tarde o temprano me van a felicitar? No. ¿Porque tarde o temprano voy a obtener recompensa? No. Porque lo hacemos por una vida eterna, una vida futura, una vida eterna en glorificación, incorruptible, en poder y en glorificación. Esa es la realidad. El centro del Evangelio es Jesucristo, pero el Evangelio de Jesucristo es que Él murió, fue sepultado y resucitó. Y como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Qué hermoso es esto, hermanos. Qué hermoso es poder entender la resurrección y la promesa del Señor en cuanto a la resurrección. Me da muchísimo gusto el saber que tú y yo podamos tener esta certeza de la resurrección que el Señor Jesucristo ha prometido a cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana, en la próxima sesión, que va a ser la última sesión de 1 Corintios 15, cuando abarquemos el capítulo 16. Que Dios te bendiga.